Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos un maquinista venido de Jacksonville, Florida. Bienvenido, McGill. Creo entendido que eres seminarista, pero bueno, a ver, preséntate tú. Bienvenido. Gracias por invitarme, Cristina. Es un honor para mí estar aquí. Mac, ¿puedes hablarnos un poco de ti, de tu familia, de tu infancia? Claro. Nací y crecí en Jacksonville, Florida. Está en la parte noroeste de Florida, en 1992. Crecí en una familia católica. Mi padre es de Cuba. Vino aquí cuando tenía 4 años y mi mamá es de la ciudad de Quebec, Canadá. Ella llegó cuando tenía unos 10 años. En realidad soy la primera generación de mi familia que es de Estados Unidos. Tengo un hermano mayor, se llama Peter. Tiene unos 4 años más que yo. De niños tuvimos una vida familiar, una vida unida. Crecimos yendo a una escuela católica. ¿Recuerdas de niño haber tenido relación con Dios, haberle hablado en oración, no sé, tener una relación cercana con Jesús? Tengo que decir que mientras crecía, íbamos a misa cada domingo. Como ya dije, fui a una escuela católica, pero en casa no hablábamos mucho de la fe. Era algo que hacíamos las mañanas del domingo. Cuando crecí, mis padres me enseñaron a rezar y me dijeron que rezase algunas oraciones antes de dormir. Las básicas, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, y quizás también rezar por los amigos y familiares que estaban en necesidad. Pero realmente no hablábamos mucho de la fe. Solo pensaba, esto es lo que hacemos los domingos. Cuando estaba en la escuela y en el colegio, seguramente ese rezar antes de ir a la cama era lo más profundo de mi fe. Intentaba ser un buen niño. A esa edad, como sabes, pues no meterte en muchos problemas. Ser un niño, pues con buena conducta. Y supongo que mi actitud hacia Dios cambió cuando fui adolescente. ¿Sabes? Lo veía como ese juez que nos da las reglas para que podamos ir al cielo, pero al mismo tiempo veía esas reglas como algo que nos limitaba, que me limitaba, algo así como, vamos, si sigo esto, aunque no sea divertido, solo sigo las reglas para ir al cielo después. ¿Y cómo sitúas a Dios en tu adolescencia? ¿Cómo comienzas a separarte, digamos, de Él? Bueno, he dicho un poco el contexto de mi fe cuando comencé a ir al instituto. Veía a Dios como alguien lejano, el que da las reglas. La iglesia es algo que hacemos los fines de semana. Después, cuando fui al instituto, solo quiero decir que es el tiempo en que estaba buscando mi identidad, el quién soy yo. Es la edad en la que intenta ser independiente de mamá y de papá, el ser uno mismo. Así cuando fui al bachillerato, comencé a jugar al fútbol americano en mi primer año y realmente me entregué a ese deporte. Hice del fútbol mi identidad. Hay que ser bueno en el fútbol. Cuanto mejor sea en el fútbol, seré mejor persona. De una forma similar, pues el ser popular era otra gran parte de mi identidad. Mientras más amigos, más conocido sea en la escuela, cuanta mejor reputación tenga, significa que mi vida es mejor, que yo soy mejor. Bueno, en mi primer año de instituto recuerdo que fui de fiesta por primera vez, sin padres, una fiesta con alcohol y con todo. Eso pasó a ser otra parte de mi identidad. Era uno de los chicos guays. Iba de fiestas, bebía, me lo pasaba bien. Y esto continuó durante todo el instituto. Esta actitud, esas eran las 3 partes de mi identidad, de quién era yo: el fútbol, las fiestas y el ser popular. A lo mejor chicas también. ¿Qué papel tuvieron tus amigos en tu vida?
Una de las cosas que más me afectó en el instituto era que casi todos mis amigos estaban haciendo lo mismo. Vivían el mismo tipo de vida que yo tenía. Y yo iba a un instituto católico y pensaba que eso era lo normal. Los otros chicos católicos que iban a este instituto católico, todos vivían de la misma forma que yo. Solo veía la vida como ir de fiestas todo el tiempo, teniendo relaciones impuras. Todas las relaciones que tuve en el instituto estaban basadas en la perdición. Sí, como todos mis amigos vivían lo mismo que yo o cosas similares, pensaba, así es como vive la gente. Como iba a un instituto católico todavía, teníamos la posibilidad de confesarnos. Creo que era una vez al semestre. Recuerdo que iba a confesarme y sabía que vivía en pecado. Me confesaba de estas cosas y mi actitud era como, oh, lo siento, me mantendré bien todo lo que pueda y después, tan pronto como caía en otro pecado, ok, ahora puedo pecar todo lo que quiera hasta la siguiente confesión en 6 meses. Cada vez que iba a confesarme, no había ese arrepentimiento, el propósito de enmendar mi vida o dejar esos pecados. Solo resisto todo lo que pueda y después, una vez que caigo, continúo viviendo de la misma manera. De nuevo, mi actitud hacia Dios era que está lejos de nosotros, mi imagen de Dios, del hombre viejo con la barba lejano que nos da sus reglas. Mientras más me alejaba de Dios en el instituto, mientras más me alejaba de Dios, más veía la fe como una imposición de reglas, una lista enorme. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto otro, no puedes tener ninguna diversión. Veía que todo lo divertido era pecado y realmente vivir una vida para Dios era aburrido. Mi imagen era que para ser santo tienes que ser como un monje, ¿sabes? Sentado educadamente, con tus manos así, mirando hacia abajo, rezando todo el día y sin hablar con nadie. ¿Cuánto tiempo duró esto? ¿Caíste más en el pecado? ¿Caíste más abajo? Tengo que decir que durante el instituto caía cada vez más y más profundo en el pecado, hasta el punto de que en los últimos años mis amigos y yo íbamos de fiestas y a beber, no una vez a la semana, sino 2 noches durante el fin de semana. De hecho, mis padres tenían una casa en el lago, aproximadamente a 1 o 2 horas de casa. Y había fines de semana que me decían, vamos a ir a la casa del lago este fin de semana, queriendo que fuese. Siempre encontraba pequeñas excusas. Es el cumpleaños de alguien este fin de semana, no puedo ir. Y cada vez que ellos se iban el fin de semana, yo hacía fiestas en casa. Bueno, pues como basaba mi identidad en el ser popular, en ser el chico guay, eso se convirtió en una manera de demostrarlo a los demás. De decir, soy el chico que tiene fiestas todo el tiempo en casa. Intentaba ser el Mr. Popular y el guay en ese sentido. Realmente me metía cada vez más y más profundamente en el pecado durante todo ese tiempo del instituto. Durante todo este tiempo, ¿hubo algún momento en que volviste a Dios y le pediste salir de todo este caos, de todo este pozo oscuro? Vale, volveré a eso un poco después. Eso viene después. Realmente durante el instituto fue, pues eso, caer más y más profundamente en el pecado. Como mencioné, mi meta principal era ir a la universidad. Además de un título y las notas, era ir de fiestas y pasármelo bien. Así que fui a Gainesville mi primer año de universidad. Vivía con mi hermano en ese tiempo.
Él estaba en su cuarto año y yo en mi primer año, juntos en una casa con otros cuantos chicos. Realmente me metí de cabeza en todos los lugares de fiesta y me hice amigos rápidamente de los que estaban interesados en lo mismo. Y comencé a usar drogas. Y llegó un punto en el que me iba de fiesta cada día de la semana. Salía 5 o 6 días a la semana, algunas veces todas las noches. Pero lo interesante es que en todo el primer año de universidad, como estaba con mi hermano, íbamos a misa prácticamente cada domingo porque estaba tan arraigado en mí que ese es el mínimo y que es un pecado mortal perder la misa. Asumí por lo menos que debía tener eso cubierto, ir a misa los domingos. Mientras más avanzaba el año, llegó un punto en el que probablemente solo esa hora a la semana en la que estaba en misa era la única hora en la que todavía era cristiano. Era un absoluto pagano fuera de ahí. Y supuse, en el instituto y en todo, siempre pensaba que era una buena persona. Soy agradable con la gente, aunque estaba absorto en todos esos pecados. Pero realmente llegué a un punto en que durante la universidad, en mi primer año, que incluso dejé de ser una buena persona. Me hice más y más egoísta, solo consumido en mí mismo. Todo eso iba aumentando. En mi primer año de universidad, y entonces fui a una fiesta, conduje ahí con un amigo. En esta fiesta bebí tanto hasta el punto que no recuerdo qué pasó. En un momento de la noche, este amigo quería irse a casa, lo llevé a casa y no recuerdo ni siquiera estar conduciendo. De alguna manera, por la gracia de Dios, lo llevé a casa seguro y en mi camino de vuelta estrellé mi camioneta contra el quitamiedos de la autopista. Mi camioneta quedó destrozada. Y de nuevo, por la gracia de Dios, tenía mi cinturón de seguridad porque estaba en un coche viejo y mi airbag ni siquiera funcionó. No sé qué hubiera pasado. Entonces, la primera cosa que recuerdo es que todo estaba oscuro y oí un gran golpe. Abrí mis ojos, miré alrededor. Ok, estoy en mi coche, en un lado de la autopista y estoy asustado. En ese momento eran como las 3 de la mañana, mi móvil estaba muerto. No tenía nadie a quien llamar. Entonces dejé mi coche ahí a un lado del camino. Fui andando a la salida más cercana, a una gasolinera, a intentar llamar a mi hermano. En ese momento eran como las 3:30 de la madrugada y no respondía. Como mi móvil estaba muerto, no sabía el número de nadie más que viviese en Gainesville. Estaba bloqueado. Dejé la gasolinera, caminé por un lado de la ruta haciendo señas con mis manos intentando que algún coche se detuviese para ayudarme. En ese momento probablemente dije la primera oración verdadera que no había dicho al menos desde el instituto. Solo era, oh Dios, sácame de esta situación, cambiaré mi vida completamente, lo prometo, solo sácame de aquí. Seguía moviendo mis manos a cada coche que pasaba. Finalmente un coche se detuvo, era la policía. Y me dijeron que mi aliento olía a alcohol. Me hicieron un test. No lo pasé, por supuesto, y me arrestaron. Me llevaron a la cárcel. Como había tenido un accidente de coche, tomaron las precauciones y me llevaron primero al hospital. Fui primero al hospital, pero al final, cuando me encerraron en prisión, eran las 10 de la mañana. Se supone que uno debe ir al juez a las 9 de la mañana. Perdí esa ventana de tiempo y tuve que permanecer en la sala de la cárcel durante todo el día y toda la noche siguiente, hasta la próxima mañana. Ha sido la mejor situación que me ha pasado. Entonces estaba sentado en la sala común de la cárcel. Probablemente había unas 15 camas hacia un lado de la pared. Y era el primero ahí. Durante el día, diferentes hombres comenzaron a llegar. En ese momento tenía 18 años. Y todos los que llegaban tenían 30, 40, 50 y habían sido arrestados muchas veces. Para ellos era como uno más para poner en la lista. Estar ahí no era algo importante. Comencé a pensar,
Me han tratado de la misma forma que ellos. Había incluso un hombre que estaba drogado con metanfetamina. Entonces los guardias solo te tratan como si no tuvieses dignidad o palabra para nada. Eres menos que un animal. Empecé a pensar, me están tratando de la misma forma que ellos. Tuve ese momento en que casi rompí a llorar. Pensaba para mí, no, Mac, estás en la cárcel, no puedes llorar ahora, no puedes rendirte. Recuerdo estar mirando hacia la pared y decirle, vale, Dios, estoy cansado de esta vida, de ahora en adelante te entrego mi vida, quiero cambiarla completamente. Entonces pasó el resto del día. Me sacaron de la prisión. De hecho, mis padres. ¿Sabes? Fue una terrible y humillante experiencia. Pero justo el día antes del arresto, me había encontrado con una de las chicas con las que fui al instituto. No la había visto desde entonces. En verdad, no éramos ni amigos cercanos en la escuela. Me escribió en la tarde diciendo, oye, ¿podrías venir a este círculo de estudios de la Biblia que encontré? En ese momento dije, claro que iré, pero no queriendo realmente ir, pero 24 horas después fue una de las primeras personas a las que llamé, después de que me sacaran de la cárcel. Empecé a ir a estos estudios bíblicos e incluso cuando terminaban los círculos, quedaba con ellos. Les conté mi situación, dónde estaba y que quería empezar a vivir para el Señor y me ayudaron a comenzar a tener una vida normal de oración. Empecé a rezar con la Escritura y ellos realmente se tomaron su tiempo. Todas las semanas individualmente me aconsejaban y me ayudaron. Definitivamente diría que si no los hubiese tenido, esa pequeña experiencia de conversión en la sala de la cárcel hubiese sido como una flor de un día, un momento corto en el que me sentía culpable, con pánico. Pero el hecho de tenerlos a ellos me mantuvo responsable. Y lo que pude ver en ellos y en el resto de las demás personas de nuestro estudio bíblico, pude ver por primera vez chicos de mi edad que vivían realmente la fe completamente llenos de alegría y tenían un amor verdadero de unos hacia otros que yo nunca había visto en nadie más. En los amigos que había tenido en la universidad, aunque nos íbamos de fiesta y pasábamos un buen rato juntos. ¿Hubo un momento en el que estuviste metido de lleno en el pecado, pero sin embargo tuviste una experiencia de Dios? De hecho, hubo una vez, cuando estaba en el instituto, creo que era en el último año, e íbamos a la adoración. Teníamos una capilla pequeña de adoración en el campus. No recuerdo si teníamos adoración una vez al mes o cada varios meses. Pero en especial recuerdo una vez que realmente experimenté la presencia de Dios de una forma que nunca la había experimentado antes. Y me sentí completamente amado, de una forma que nunca antes había experimentado. El Señor tiene esta forma de corregir nuestro pecado sin menospreciarnos. Es difícil de explicar hasta que lo experimentas. Lo hace delicadamente. Tuve esta nueva experiencia de amor de Dios hacia mí. También, además, experimenté lo pecador que era. No en el sentido de, oh, soy una persona terrible y dándome una paliza. No, más bien como, necesito ser mejor porque Él es tan bueno. Recuerdo incluso decirle a mi novia, necesitamos ser castos de ahora en adelante. Pero toda esa experiencia se quedó en el olvido porque supongo que es como la historia del Evangelio cuando Jesús habla de las semillas sembradas en diferentes terrenos. Uno es el rocoso, donde las semillas crecen rápidamente y forman raíces, pero se secan con el calor del día. Y algo así me sucedió. Dios se ahogó dentro de mí por las preocupaciones del mundo y todas las formas en las que vivía. Dentro de mi identidad, el fútbol, las fiestas, las chicas. ¿Cuándo comenzaste a ir a los estudios bíblicos? O sea, me refiero a cuándo cambió tu vida, cómo cambió tu vida. Diría que cuando
empecé a ver a estos chicos de mi edad que estaban viviendo la fe, tan felices, tan alegres. Empecé a darme cuenta que es posible, realmente es posible vivir para Dios y ser feliz y tener una buena vida. No es solo seguir estas leyes e ir al cielo. El Señor también quiere que seamos felices aquí en la tierra. Entonces toda mi vida comenzó a cambiar. Empecé cada vez más a decir no a los pecados de las fiestas y a decirle que sí al Señor y a esta comunidad de iglesia. Hubo momentos en que volví al pecado y todo eso. Diría que aunque mi corazón había dado un giro de 180 grados, mis acciones no lo siguieron inmediatamente. Algunas veces estuve viviendo una vida doble, más comprometido con la iglesia y todo eso, salir con mis amigos de la iglesia, pero también salía con mis amigos de fiesta. Bueno, ese fue un resumen de la universidad. Cuando comencé mi penúltimo año, fue como mantener ese progreso de ir acercándome más al Señor. Especialmente diría que lo más que crecía mi vida de oración, lo más que me veía el vacío de la vida, del pecado, y cuánto mejor es vivir para Dios. ¿La confesión ha tenido algún tipo de papel importante en tu vida? Gracias por preguntarme eso. Es una gran pregunta. Es una gran parte de la historia que casi se me escapa. Diría que pocos meses después de la experiencia en la sala de la cárcel, decidí irme a confesar. Tenía la suficiente convicción para hacerlo. Probablemente, cuando al final fui, había pasado a lo mejor 1 año y medio sin confesarme. Esto fue el comienzo de mi segundo año en la universidad y no me había confesado desde el instituto. Pero esta vez cuando fui con esta convicción, con un arrepentimiento verdadero y real para no volver a pecar. No había tenido eso antes en toda mi vida. A lo mejor cuando era un niño pequeño tuve, pero era la primera vez como un adulto con un arrepentimiento maduro. Nunca olvidaré eso. Tuve esta experiencia en la prisión basada en la vergüenza y en sentirme culpable, pero ir a confesarme y dejar que todo saliera a la luz fue realmente el comienzo de una conversión de amor y de experimentar la misericordia de Dios totalmente, una nueva e increíble forma. Podía tirar toda esa basura que había hecho, podía ser totalmente limpiado y perdonado, no juzgado por el sacerdote o condenado por Dios. Era libre. Es una perfecta manera de describirlo. Fui completamente liberado y comencé toda una nueva vida. En ese momento, cada cosa que había en la iglesia, yo quería estar ahí. Empecé a ir a misa, cada vez más seguido, no solo los domingos. Comencé 1 vez entre semana, 2 veces entre semana, y eso también continuó aumentando. Tuve estos momentos al recibir la Eucaristía, como en la confesión, inundado por Dios. También en la Eucaristía, inundado por el amor de Dios, incluso alguna vez movido a lágrimas, solo por la presencia de Dios en la Eucaristía, que ahí se me daba a sí mismo. Eso continuó durante mi tiempo de universidad, enamorándome cada vez más de Dios. Cuando comenzaste a vivir en gracia, ¿el Señor te mostró lo que quería de ti? ¿Cómo fue esa evolución? Cuando iba profundizando en mi fe en ese tiempo, durante la universidad, crecí pensando que tenía que casarme, formar una familia. Lo había asumido y eso es lo que iba a hacer. Nunca pensé en ser sacerdote o algo así. Y hubo una vez en misa, cuando el sacerdote estaba dando la bendición final, comencé a pensar, ¿podría hacer eso? E inmediatamente, no quiero hacer eso en absoluto.
Bueno, intenté ignorarlo por un rato, mientras pasaban las semanas y los meses de nuevo. ¿Qué tal el sacerdocio? ¿Qué tal el sacerdocio? Solo me venía eso a la cabeza. La mayor parte de las veces lo que intentaba era ignorarlo según me venía esa idea a la cabeza. Al final llegó el momento en el que dije, tengo que realmente rezar sobre esto, o ver si son pensamientos al azar de mi cabeza, o realmente es Dios llamándome. Hablé con algunos sacerdotes sobre ello, pidiéndoles consejo, pero nunca les dije a mis amigos o a mi familia que estaba pensando en ello. Seré sincero, mi actitud era como, quiero ir a discernir si estos pensamientos se van, persuadido de tener una linda esposa y paz. Incluso cuando rezaba sobre ello, discerniendo si realmente era Dios, conocí la chica de mis sueños y empezamos a salir. Todo era genial, estaba enamoradísimo de ella. Bueno, estoy tratando de hacer corta una larga historia. Incluso pasaron un par de meses y seguía enamoradísimo de esa chica, pero el pensamiento del sacerdocio no se iba. Al final llegó el momento, después de 8 o 10 meses de resistirme a Dios, que no pude. No puede ser que tú me llames a esto. De ninguna manera podré ser feliz siendo célibe. Con el tiempo, Él quitó ese miedo más y más, me ayudó a confiar que si me llamaba a algo sería la mejor posibilidad de la vida que nunca podría pedir. Al final, después de patalear y gritar por un largo tiempo, finalmente dije que sí. El momento en el que dije que sí a Dios fue en un retiro. Recuerdo ir a la capilla de adoración, arrodillarme y decirle, ok, Dios, lo haré. Inmediatamente tuve la paz más asombrosa que nunca he experimentado en mi vida. Incluso el dejar a la chica con la que salía, con lo difícil que fue. Esa paz seguía ahí. Y esa paz ha permanecido ahí. Han pasado 6 o 7 años desde entonces y esa paz ha quedado ahí. Incluso cuando no todos los días son fáciles, hay luchas, desafíos de ser seminarista, esa paz ha permanecido a lo largo del tiempo. Pienso que es el fruto de decirle sí a Dios y hacer su voluntad. No hay una vida mejor. Cuando miro hacia atrás, en cada cosa que Él ha hecho en mi vida me asombro y me maravillo, como... Es que algunas veces solamente me despierto. ¿Soy un seminarista? Dios, tú me has elegido. ¿Voy a ser sacerdote en 2 años? ¿Estás seguro de que quieres que haga esto? Es lo que le pregunto y me resuena un sí. Sabes, estoy tan agradecido por todo lo que Dios ha hecho para llevarme a donde estoy hoy y porque Él va conmigo. Mac, muchísimas gracias por tu testimonio y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme y escucharme. Dios os bendiga. Amigos, qué importante es dar gracias a Dios porque se nos ha cruzado en el camino y nos ha llevado por el proyecto que desde luego tenemos y tiene Él para nosotros desde que nos pone aquí, un pie en la tierra. Así que dar gracias a Dios, que a veces pedir y se nos olvida dar gracias. Gracias a vosotros también por estar ahí. Gracias.